Voy a referirme también brevemente a algunas reformas y leyes derivadas de 1917. Los avances o inclusión de 1917 a 2007. Los avances o inclusiones y otros temas relacionados con la información de hecho han tomado del resto del siglo XX realmente para que se inicien. Entonces hay un gran espacio. Ahora, no es un vacío y quiero dejar claro que no voy en este momento, en esta ponencia, a referirme a personajes que tuvieron una influencia tan importante precisamente en las políticas de información, en la educación, en la creación de bibliotecas, en la edición de libros, como puede ser Justo Sierra, en la época del Porfiriato, José Vasconcelos después, porque obviamente habrá otras ponencias sobre estos temas, o bien posteriormente podemos hablar de Alfonso Reyes, podemos hablar de Torres Bodet, porque precisamente con el enfoque que le doy de políticas de información, los incluyo dentro de la terminología de la ciencia política como actores intelectuales, como actores de gobierno, como actores institucionales, privados, actores como asociaciones o grupos sociales. Por lo tanto, quedan incluidos de esta manera para que no crean que hay un vacío enorme. Pero sí tomemos en cuenta que no fue sino hasta 1977 que se reformó el artículo 6º para incluir al final el derecho a la información será garantizado por el Estado, quedando dicho artículo como sigue: la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, lo que ya había leído, hasta o perturbe el orden político, punto y coma. El derecho a la información será garantizada por el Estado, punto. Ahora, precisamente de esta manera tan escueta, dio lugar a muchas discusiones y debates sobre si era suficiente, si eso, si no había que ampliarlo, qué es lo que esto realmente implicaba. Entonces, en 1980, es decir, 3 años después, la Cámara de Diputados llevó a cabo audiencias públicas para debatir sobre las ventajas e inconvenientes de la reforma. En ese mismo año, la denominada Coalición de Izquierda presentó una propuesta para una ley sobre comunicación social y también lo hizo la Coordinación de la Comunicación Social de la Presidencia de la República. Hasta 1995, la 56ª legislatura llevó a cabo una consulta popular sobre el tema. Entonces vemos cómo hay todo este tiempo para poder articular finalmente a partir de una ley otras políticas y planes y programas para poder implantarlo. Por su parte, el artículo 7º tuvo algunas ampliaciones y quedó que es inviolable la libertad de escribir y publicar, en fin, esto, y ya precisa que las leyes orgánicas dictarán cuántas disposiciones serán necesarias para evitar que, sobre pretexto de las denuncias por delito de prensa, sean encarcelados los expendedores, operarios y demás empleados del establecimiento, etc. Esto porque precisamente hay épocas, y estamos hablando de años recientes, en donde se persigue a la prensa, se dejó inclusive de distribuir el papel periódico para que no imprimieran, etc. Entonces, la libertad de expresión es sin duda un derecho fundamental, inalienable e imprescriptible del ser humano. La libertad de información es un servicio público primordial y de interés general que será garantizada por el Estado. El derecho a la expresión e información implica expresar lo que se siente, lo que piensa y en lo que cree, así como acceder a información, a informar y ser informado sin más límites que los enumerados por la Constitución mexicana. Existe un vínculo de dependencia entre la libertad de expresión e información en la Constitución que establecía en estos artículos. Bueno, voy a saltarme más en lo que estoy hablando los propósitos de esta ponencia, porque para poder llegar a con lo que quisiera yo terminar. Me voy a pasar y después me lo devuelves. Esto que no se trata de que lo lean, nada más que vean, sí es una espiral, eso es todo. Después los textos son lo que dice.
Todo esto del derecho a la información, las dificultades para poder a partir de la ley o bien estructurar primero una política o bien estructurar la ley después de debates que son políticas y políticos, estructurar los planes y programas para poder implantar eso que creemos que es en beneficio de la sociedad, no se lleva a cabo de una manera más, yo diría, más continua. Muchas veces la propuesta es muy amplia y aceptada y la ley es restrictiva, o al revés, la ley queda muy general y amplia y hay políticas que van restringiendo. Puede ser también porque el orden no es totalmente democrático o porque es autoritario, y entonces esto puede restringir lo que se quiere decir, como por ejemplo derecho a la información. Lo anterior enfatiza la importancia del marco legal en cuanto a los derechos a la información y asimismo nos reafirma la importancia de contar con políticas de información bien diseñadas y articuladas que faciliten su generación, organización, acceso, recuperación y uso. Es de destacarse que aún con un justo marco legal, sin unas políticas de información públicas adecuadas, se dificulta la posibilidad de ejercer ese derecho en todo su potencial. Entre los problemas, algunos ya destacados en este escrito, a los que nos enfrentamos, se observa que desde el inicio de una política hasta la promulgación de la ley pueden pasar años. Si a ello le agregamos cambios paradigmáticos y cambios tecnológicos en los entornos internacionales y nacionales, pareciera que siempre vamos a estar rezagados en esta materia, cuando sabemos que es crucial para el desarrollo de los países y una mejor convivencia en equilibrio con el entorno. Se requiere contar con algún marco teórico metodológico que facilite la comprensión sobre el entorno, el análisis adecuado de las circunstancias, el análisis objetivo y permanente de los actores involucrados para presentar propuestas de políticas de información bien estructuradas y una vez implantadas se cuente con una evaluación permanente que ayude a visualizar los necesarios cambios estratégicos y se evite periodos tan largos desde que surge una demanda o inquietud social hasta que se acepten y promulguen las políticas, los decretos o marcos legales que resuelvan la problemática o apoyen el avance social, económico, cultural y político en esa temática. Entonces, por eso propongo un modelo analítico, y si me puedes devolver, Anatolio, a los primeros para que yo pueda leer. La idea de la espiral es que puede ser un trabajo metodológico continuo, pero hay que saber a quiénes les toca hacer. Muchas veces nosotros, y en nuestro país lo hacemos mucho, no, pues que lo haga el gobierno. El gobierno nos representa, entonces, ¿cuál es nuestro papel? Y el gobierno, sabemos que independientemente del partido político en turno o lo que sea, se sienten dueños de la circunstancia y un poco como en el virreinato nos quieren decir qué es lo que nos conviene. Entonces, ni una cosa ni otra. Por lo tanto, podemos hacer ya se acabó el tiempo. Bueno, en el proceso dinámico lo que estoy poniendo ya para terminar son una serie de instancias, análisis de las políticas, indicadores, lo que hay que hacer y quiénes lo tienen que hacer. Los actores, los especialistas, los grupos, etc. Esa es la idea, para entender que la política de información no se da nada más porque todos hablamos de políticas y todos sabemos lo que es información, sino hay que tener especialistas junto con los distintos actores, con su percepción, ese pueblo, como decía Ignacio Sosa, crítico, que va a tomar decisiones para poder que las buenas ideas y las buenas leyes puedan cumplirse de una manera adecuada en beneficio de la sociedad. Muchas gracias. Antes que nada, quiero pedir una disculpa a nuestros ponentes porque recuerden y recordemos todos, también a ustedes como asistentes, que el tiempo es nuestro peor enemigo. Entonces, pues ni modo, así tenemos que actuar. Para no perder precisamente, vamos a darle paso a el trabajo del maestro Juan Domingo Argüelles, quien realizó sus estudios en lengua y literatura hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es director editorial de la revista Ibero de la Universidad Iberoamericana y en sus áreas de investigación aborda el tema de la lectura
y se desarrolla también como poeta, ensayista, crítico literario y editor. El trabajo que nos va a presentar el día de hoy se llama Lectura e Independencia Cultural. Adelante, maestro, por favor. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos ustedes, buenas tardes ya, ¿verdad? Antes que nada, agradezco la invitación al doctor Jaime Ríos Ortega, director del CUIC, y al maestro César Augusto Ramírez Velázquez, secretario académico de esta institución, amigos de hace ya varios años y de mucho tiempo en estas lides, ¿no? También me siento contento de compartir esta mesa con las doctoras Elisa y Elsa, y bueno, no es que uno pretenda abusar del auditorio, del público, lo que pasa es que cuando le entusiasma a uno esto, pues no, ve uno pasar el tiempo más lentamente que ustedes, ¿verdad? Esa es la verdad. Entonces yo les ofrezco una enorme disculpa también, yo trataré de ceñirme a unos 15 minutos, por fortuna está este reloj aquí que dice que comienzo a las 11:30, ¿verdad? Y entonces trataré de hacerlo, ¿verdad? Entonces, bueno, comienzo diciéndoles que el tema en el que yo he venido trabajando y por el cual me hacen el gran honor de invitarme es el tema de la lectura, en el que he venido escribiendo y suscribiendo algunas ideas, algunas de ellas, no necesariamente todas, las pueden compartir quienes me han leído o me han escuchado, pero que es un tema apasionante para mí y que siempre trato de planteármelo precisamente como una reflexión también, más que para mí antes que nada, y a lo mejor poder compartirla con alguien más. El doctor Adolfo Rodríguez Gallardo veo que está programado para la próxima sesión, inmediatamente después de nosotros, y él hablará de un tema importantísimo que es el de la lectura en tiempos de José Vasconcelos, ¿verdad? Entonces, bueno, él seguramente les dirá muchas más cosas que las que yo puedo comentarles aquí en un trabajo mucho más general, pero yo recuerdo que durante mucho tiempo se decía, una de las críticas que se hacía a Vasconcelos era precisamente que había creado una serie de libros y de bibliotecas para un país que no sabía leer, ¿no? Entonces, una de las cosas fundamentales es estas que tenemos que tomar en cuenta, que el público lector propiamente no existía cuando se dieron todos estos movimientos y que obviamente el mismo Vasconcelos apostaba a que el libro fuera como una especie de bomba de tiempo en una casa, ¿verdad? Que se llevaban estos libros verdes de los clásicos y estas lecturas de los volúmenes rojos para los niños y que estuvieran en las casas y que algún día le iba a explotar en las manos a alguien, ¿verdad? Porque por ese azar del destino, cuando ya supieran leer, ¿verdad?, que por lo menos no se careciera de ese material que era lo fundamental para conseguir que hubiese lectores. Bueno, esa es una anécdota y es un principio histórico. Yo no voy a leerles literalmente lo que preparé para esta ocasión, pero voy a tratar de ceñirme a ese tiempo hablándoles un poco de estas temáticas. Y como epígrafe yo podría decir una cosa importante. Ustedes han visto que con motivo, ustedes recordarán cuando se celebraron los 400 años del Quijote, que encontramos el Quijote hasta en la sopa y ya estamos hartos del Quijote, ¿verdad? Es decir, llega un momento en que es tan insistente esto que acaba uno odiándolo, ¿verdad? Es lo mismo que nos pasa con el centenario y el bicentenario de la independencia y la revolución, en donde, bueno, ya inclusive hay dos posturas muy claras y creo yo advertirlas así, que es la postura de la historia oficialista que quiere resolver, dicen ellos, en este caso particular, que la historia llegue